En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano. Y hoy estamos empezando nuestro tercer bloque de la preparación para la consagración total a Jesús por María. Hoy empezamos el conocimiento de María, después de haber transcurrido 2 lecciones vaciándonos del espíritu del mundo, 7 lecciones conociéndonos a nosotros mismos. Hoy empezamos nuestro tercer bloque, conocimiento de María. Y vamos a empezar hablando de las apariciones marianas. Lección número 20, apariciones marianas. ¿Y por qué empezar, digamos, este tema de María hablando de las apariciones marianas? Porque de alguna manera nosotros no es que vamos a buscar a María, vamos a tomar la iniciativa de conocer a María, sino que con las apariciones marianas nuestra Madre Santísima tomó la iniciativa de darse a conocer, tomó la iniciativa de venir hacia nosotros. Para comprender muy bien el tema de las apariciones marianas y de por qué Nuestra Señora viene dando una serie de mensajes a lo largo de estos años, a lo largo de estos siglos, tenemos que comprender qué es lo que sucedió al pie de la cruz. Vámonos entonces al Calvario en este momento. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 28. Quiero que con tu imaginación vayas al Calvario. Estés allí. Jesús está crucificado en este momento, está a punto de morir, y dice el texto bíblico: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: tengo sed. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a ver esta cantidad de elementos maravillosos que nos trae este texto, porque en este texto el Señor nos está dejando su herencia. Es el testamento de Jesús en el que nos está dando todo lo que tiene. Nos está dando su cuerpo, nos está dando su sangre, nos está dando su divinidad, nos está dando su alma. En la Eucaristía ya lo había hecho. Ya nos había dado la Iglesia. Ahora, para que no nos quedáramos huérfanos, nos entrega a su madre. Y entonces miren la cantidad de elementos bonitos. Primero, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Por qué vamos a hablar de María? ¿Por qué esta consagración es a Jesús por medio de María? Porque vamos a hablar de la mujer fiel. Vamos a hablar de aquella mujer que estuvo siempre al lado de Jesús. Vamos a hablar de aquella mujer que no se acobardó en el momento de la prueba. Que allí donde todos estaban corriendo, ella estaba al pie de la cruz, al lado de Jesús, firme. Ella fue la primera que creyó y ella fue la última que creyó. Es decir, desde el principio creyó y hasta el final creyó. Nuestra Santísima Madre es modelo de creyente. Y así como los israelitas pueden decir que beben de Abraham y que es su padre en la fe, beben de la fe de Abraham por ser el padre en la fe, por ser el primero que creyó, nosotros podemos decir que bebemos de la fe de María, porque es nuestra madre en la fe, porque es la primera que creyó. Es la primera que creyó. Resulta que junto a María estaba Juan, y el texto bíblico no dice que sencillamente estaba junto a la cruz de Jesús María y Juan. No. San Juan escribió este evangelio, el discípulo amado era Juan. Pero San Juan, cuando escribe este evangelio, él quiere decir que no solamente él estaba al lado de la cruz, sino que miren cómo utiliza acá esta expresión bellísima para mostrarnos la necesidad de estar cerca de María. Dice que Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo amado, hubiera podido redactar Juan: Jesús viendo a su madre y a su discípulo amado, pero él quería resaltar que ese discípulo amado estaba junto a María. ¿Por qué estamos nosotros junto a María? Porque los discípulos amados están junto a María. Si tú quieres ser un discípulo amado, tienes que estar junto a María. Tienes que estar junto a María, que permaneció fiel. Tienes que estar junto a aquella que permaneció firme aún en el momento de la prueba. Y sigue diciendo el texto. Jesús dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué no le dice madre?
Porque si vamos al Antiguo Testamento, queridos hermanos, en el libro del Génesis, Eva no se llamaba Eva antes del pecado. Eva se llamaba mujer. Si tú lees, después del pecado original que ocurrió en el capítulo 3, versículo 6 del Génesis, dice que Adán pone a su mujer el nombre de Eva. Eva es el nombre de la mujer después de que pecó, pero antes del pecado era simplemente mujer. Y el Señor, claro que está recordando aquel pasaje de Génesis 3:15, cuando el Señor dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está diciendo a la serpiente. Con este término mujer, el Señor le está recordando a Satanás, he aquí la mujer que te aplastará la cabeza. Mujer es un título en los labios de Jesús. Mujer fue la primera palabra que Jesús pronunció después de resucitar. Mujer es un título. Algunos han querido ver en esto como un desprecio. Por favor, es un título. Le está diciendo mujer, le está diciendo nueva Eva. Así como Poncio Pilato había dicho, ecce homo, he aquí al hombre, Jesús está diciendo, he aquí a la mujer. Ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y acá viene esta belleza de texto. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. El discípulo la acogió en su casa. Es lo que tú y yo tenemos que hacer con esta consagración. Acoger a María en nuestra casa. En eso consiste la consagración, en traer a vivir a nuestra casa a la Santísima Virgen María, porque ella siempre viene con Jesús. Acogerla en nuestro corazón, acogerla como modelo, pero también acogerla como madre. ¿Y por qué como madre? Porque su influjo sobrenatural actúa sobre nosotros y por eso vamos a hablar de las apariciones marianas. Y dice el texto, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. ¿A qué se refiere con que todo está cumplido? A ver. Jesús le dice a su madre, ahí tienes a tu hijo, y a su discípulo, ahí tienes a tu madre, y dice, después de esto, todo está cumplido. ¿Qué es lo que está cumplido? Lo que está cumplido es la familia de Dios. Jesús con esto estaba sellando el pacto que hacía que nos convirtiéramos nosotros en familia de Dios. Esta es la nueva alianza. Si ustedes se dan cuenta, todo en la Biblia transcurre en medio de alianzas. Hubo una primera alianza con Adán y Eva, una pareja. Después una alianza, ya no con una pareja, sino con una familia, con Noé. Miren que ya no una pareja, sino una familia. Dios va ampliando su alianza para cada vez llegar a más personas. Después de Noé ya hay una alianza con una tribu, la tribu de Abraham. Entonces Dios, pareja, familia, tribu. Una tribu es una familia de familias, ¿no? Después Dios llama a Moisés y con Moisés se conforma un pueblo cada vez más grande. Después Dios llamará a David y con David conformará un reino. Pero después con Cristo ya será la humanidad completa. Y esta nueva alianza, si ustedes se dan cuenta, viene a exponerse en términos familiares. Jesús nos plantea esta alianza en términos familiares. Jesús primero viene a decirnos que Dios es Padre. Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 9. Vosotros pues orad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya Dios no es como en el Antiguo Testamento como un padre, no, Dios es el Padre en el Nuevo Testamento, nos está mostrando que Dios es Padre. Luego, Él es Padre, ¿por qué? Porque tiene un hijo, Jesús es el Hijo. Recordemos lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a Jesús, a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Él es el Padre, Cristo es el Hijo, pero nosotros somos hermanos de Jesús. Lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 11. Por eso Cristo no se avergüenza de llamarles hermanos cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te cantaré himnos. Tenemos papá, tenemos hijo, tenemos hermanos. ¿Qué falta para que la familia esté completa? Una madre. Falta una madre para que la familia esté completa. Y por eso, en la cruz, el Señor nos deja a su madre y dice, entonces, la Biblia, todo está cumplido. Jesús sabía que todo estaba cumplido, la familia estaba completa. Señores, qué bonito esto. Qué hermoso saber que pertenecemos a la familia de Dios y que tenemos un Padre en el cielo, que Cristo es nuestro hermano y que también tenemos una madre que vela por nosotros, una madre que vela por nuestras necesidades. Debemos hacer como Juan, llevárnosla a vivir a nuestra casa, porque necesitamos de ella, porque ¿quién puede decir que no necesita de una madre? Y esto no te lo digo yo, te lo dice también un ángel.
En el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 20, el ángel se aparece a San José. San José tenía miedo de llevarse a María a su casa. Tal vez tú puedes tener miedo de llevarte a María a tu casa. Pues escucha las palabras que el ángel dijo a San José y que hoy te dice a ti. El ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas llevarte contigo a María. Hoy te lo dice a ti. Tú que estás viendo esta consagración y que de repente has tenido un poco de escrúpulos hacia la Virgen, que de repente te ha parecido que esto de la consagración es, pues muy mariano, que me gustaría que solo fuera Cristo, pero no María, un ángel te lo dice a ti. Hoy este mismo ángel nos lo dice. No temas llevarte contigo a María a tu casa. No temas llevártela contigo a tu casa. Esto es lindo, porque la consagración cumple mandatos bíblicos. Como Juan se la llevó a su casa, como San José se la llevó a su casa, tú y yo nos la debemos traer a nuestra casa, porque necesitamos esa madre. Pero miren qué lindo. A veces nosotros no buscamos a María, no buscamos a nuestra madre, pero entonces ella nos buscó a nosotros. Y por eso la lección de hoy tiene que ver con las apariciones marianas. Nuestra madre buscando a sus hijos. Cuando una madre ve que sus hijos están perdidos, ¿qué hace? Va en búsqueda de ellos. El Señor nos envía a nuestra madre para que nos ayude, para que nos socorra, para que nos auxilie en estos momentos difíciles. ¿Por qué se puede aparecer la Virgen María? Ustedes se dan cuenta que hay personas del Antiguo Testamento que habían muerto o habían sido arrebatados al cielo y luego se aparecen en el Nuevo Testamento. ¿A quién nos referimos? A Elías, que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, que fue arrebatado en una carroza al cielo, ¿ok? Una carroza de fuego. Y luego, en el monte Tabor, en la transfiguración, Elías, ese que fue arrebatado al cielo en cuerpo y alma, se aparece. Mateo 17:3, ¿ok? Fue arrebatado en cuerpo y alma al cielo, se puede aparecer. ¿Y quién más se apareció allí en el monte Tabor? Moisés. ¿Y qué nos dice el libro de Judas? La carta de Judas, en el capítulo 1, es un solo capítulo, versículo 9. Dice que el demonio se estaba disputando el cuerpo de Moisés con San Miguel Arcángel. Y hay una antiquísima tradición que dice que San Miguel Arcángel arrebata el cuerpo de Moisés y lo sube al cielo también. Por eso no hemos encontrado hasta ahora la tumba y el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque hay una antiquísima tradición que habla de que el cuerpo de Moisés también sube al cielo, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden aparecerse allí, en el monte Tabor? Aquellos que han subido al cielo en cuerpo y alma y se aparecen en el monte Tabor, otra vez, Mateo capítulo 17, versículo 3. Entonces, si la Virgen María subió al cielo también, tenemos un vestigio de esto en la palabra de Dios, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 1, dice: apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estamos hablando tal vez de la aparición apocalíptica de Nuestra Señora, pero esto remite a una mujer que sube a los cielos también. Entonces, si Elías y Moisés, que subieron en cuerpo y alma al cielo, se pueden aparecer, ¿por qué nuestra madre, que subió en cuerpo y alma al cielo, no se puede aparecer? Claro que se puede aparecer, y se puede aparecer para darnos palabra de Dios. Ella nunca se viene a anunciar a ella misma. María, dirá San Luis de Montfort, es como el río que siempre desemboca en el mar. Cristo es el océano, Cristo es el mar. Todo lo de María desemboca en el mar, y todo lo que dicen las apariciones marianas desembocan en Cristo, nos llevan a Cristo. Vamos a hablar fundamentalmente de un par de apariciones marianas, y hay que reconocer que estas apariciones marianas hacen parte de lo que se conoce en la Iglesia como revelación privada. ¿Y qué es la revelación privada? Vamos a ver qué nos dice el Catecismo en el numeral 66 y 67. La economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que aparece en la Escritura y lo que aparece en la tradición interpretado por la Iglesia es lo que debemos creer. Eso se llama revelación pública. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, o sea, ya Dios reveló todo lo que tenía que revelar, no está completamente explicitada. Es decir, todavía hay cosas que no terminamos de entender. Necesitamos todavía comprender muchas cosas de la revelación que todavía no entendemos. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos, ¿ok? Y a lo largo de los siglos hemos ido entendiendo cosas que están desde el principio en la Biblia, en la tradición de la Iglesia, pero no comprendíamos con claridad. Sigue el Catecismo diciendo: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Revelaciones privadas porque se dan a algún individuo en particular,
algún santo, algún vidente. Entonces son privadas porque pertenecen, digamos, no es una revelación pública oficial de la iglesia, sino que pertenece, digamos, al ámbito de esa persona, y sin embargo la iglesia a veces reconoce algunas de estas revelaciones. ¿Por qué? Porque estas revelaciones nos ayudan a explicitar la revelación oficial y pública de la iglesia. Lo acaba de decir el numeral anterior. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Si usted dice, yo no creo en la aparición de la Virgen en Fátima, aunque esté reconocida por la iglesia, usted no peca. Si usted dice, yo no creo en la aparición de Nuestro Señor a Santa Faustina Kowalska, o no creo en la aparición del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, o no creo en las revelaciones privadas de Santa Catalina de Siena, o no creo en las revelaciones de Santa Brígida, usted no peca, porque eso no pertenece al depósito de la fe. No pertenece al depósito de la fe. En cambio, si usted dice, yo no creo en los ángeles, yo no creo en el infierno, yo no creo en el cielo, ahí sí, porque esto sí pertenece, digamos, al depósito de la fe. Esto debe ser creído con fe sobrenatural, con fe divina. Pero en cambio, las revelaciones privadas, no. Usted puede creer o no creer. Aunque es bastante conveniente creer en aquellas que han sido reconocidas por la iglesia, porque su enseñanza ayuda mucho a explicitar el mensaje que tenemos en el Evangelio, y ayuda mucho a vivirlo en un tiempo determinado de la historia. Dice que la función de estas revelaciones no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en cierta época de la historia. Entonces, por ahí una vez me llegó una revelación, supuesta revelación de una santa, pero sabía que no era esa auténtica, porque decía que la Biblia estaba diciendo una cosa, la revelación decía que la Biblia se había equivocado y que había que corregir no sé qué. Yo dije, pero por favor, eso es una cosa ridícula. Rasgué esa revelación porque estaba seguro que no era de Dios, porque nunca una revelación privada pretenderá o mejorar o completar lo que ya está oficialmente dicho. Dice, sino la de ayudarla a vivir más plenamente en cierta época de la historia. Entonces llega un momento de la historia donde necesitamos recordar que Dios es misericordioso, se le aparece el Señor a Santa Faustina Kowalska. Necesitamos un momento donde debemos recordar el amor de Dios, se le aparece el Señor a Santa Margarita María de Alacoque a darnos su corazón, su sagrado corazón. Necesitamos un momento que nos llame a la conversión nuevamente, que nos llame a consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. Se le aparece la Virgen a los 3 pastorcitos de Fátima. ¿Ven? Ayudan en determinadas épocas de la historia a hacernos más comprensible el único mensaje que tenemos consignado en la divina revelación. Bien, guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo de sus santos a la Iglesia. A la Iglesia. ¿Qué significa esto? Entonces, que esto Dios lo permite como una ayuda, como un auténtico llamado para la conversión. Por eso debemos entender las apariciones marianas como eso, como un auténtico llamado, una ayuda a nuestra conversión, una ayuda a volver a Dios. La Virgen viene a decirnos básicamente, regresen a mi Hijo, regresen al Evangelio, regresen a la oración, regresen a la penitencia, confiésense, vuelvan a la Eucaristía. Todos los mensajes de las apariciones marianas giran en torno a estos temas. Es lo esencial de los mensajes. Porque todo lo demás, lo extraordinario de las apariciones, los signos con que son confirmados, son accidentales. Claro, son necesarios para confirmar la aparición, pero no nos podemos quedar, digamos, con el dulce cuando la proteína, el mensaje, es lo esencial. Entonces, a veces uno es fascinado solo con lo sobrenatural de la aparición y se nos olvidan las palabras de la Virgen, que son precisamente las que vienen a transformar nuestro corazón y hacernos cambiar de vida. Bien, hablemos de lo que ocurrió en 1830 a Santa Catalina de Lauré a través de la aparición de la medalla milagrosa. Acá tengo mi medalla milagrosa. Yo he tenido el regalo de Dios de estar en varias ocasiones allá en la Rue du Bac, en París, donde se aparece la Santísima Virgen María a Santa Catalina de Lauré. En la capilla donde se apareció, ahí está todavía la silla donde la Virgen María se sentó más de 2 horas, y Santa Catalina de Lauré, una religiosa, estaba recostada sobre las piernas de la Virgen María. Dice ella que fue el momento más feliz de su existencia, Ella era vicentina. Y de repente ella tiene una visión y dice que Nuestra Señora, narra Santa Catalina, abrió sus manos y de sus dedos fulgurantes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. Ella estaba, la Virgen Santísima, posada sobre un globo que era la tierra. Entonces ella extiende los brazos y unos rayos salen de sus dedos, y algunos tocan la tierra y otros no.
Entonces la Virgen le dijo a Santa Catalina: este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis hijos. Estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como madre. Acá ya estamos viendo un misterio, el misterio de la intercesión de la Virgen María, que se dio aquí en la tierra, en las bodas de Caná, perdura en el cielo. Nuestra Madre puede interceder por nosotros. Es decir, Dios quiere utilizar a la Santísima Virgen María como camino de las gracias para que el mundo reciba esos regalos de Dios. A ver, la Virgen fue el medio que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo utilizaron para recibir la más grande gracia que hemos recibido, que es Cristo. Pues entonces las demás gracias que se siguen de la encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, también Dios las quiere dar a través de María. Y dice: me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran, que invocan mi protección. Miren qué bonito. Oye, la Virgen está feliz de que tú le pidas ayuda. Feliz. Me siento contenta. Ella quiere que tú le pidas ayuda, porque una madre está feliz de ayudar a sus hijos. Pero hay tantos que no me invocan jamás, y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos porque pocas veces me rezan. Acá viene una cosa impresionante, y por eso quise escoger esta aparición como una de las principales, porque si ustedes se dan cuenta, en la medalla milagrosa salen unos rayos, y hay unos rayos que tocan la tierra y otros que no. Y entonces es como si esas gracias se perdieran porque nunca las pedimos. Hay gracias que no llegan a nosotros porque no las pedimos. Y debemos pedirlas, claro, primero gracias espirituales, la gracia de la conversión de esta persona, la gracia de la santificación, la gracia de la reparación de mis pecados, la gracia, por ejemplo, de cambiar el carácter, de vencer algún vicio. Todas esas gracias son necesarias y hay que pedirlas al Señor por medio de la Santísima Virgen María. Las concede Dios, claro que las concede Dios, Él es la fuente de la gracia a través de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Bien. También le dice la Santísima Virgen María a Santa Catalina que mande a hacer una medalla, esta es la famosa medalla milagrosa, y promete la Virgen Santísima que quien porte esta medalla, por supuesto, cambiando de vida, no de una manera supersticiosa, pero que la porte con devoción, recibirá grandes gracias en su vida. Tenemos grandes conversiones a lo largo de la historia de personas que han portado esta medalla. Hay unas conversiones verdaderamente fantásticas, conversiones de grandes ateos, conversiones de grandes científicos masones, conversiones de judíos. Quiero que busques simplemente en Google, pon conversiones gracias a la medalla milagrosa y te van a aparecer una enorme cantidad de testimonios de conversiones de personas. Entonces, atentos. Cuando nos consagramos a la Virgen María, les invitamos para que tengan su cadenita y que porten también esta medallita como signo de fidelidad y de entrega a nuestra Madre Santísima y para responder a esta aparición de Nuestra Señora. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Pero tenemos otra aparición de tremenda actualidad. Hace poco más de 100 años, nuestra Madre se apareció a 3 pastorcitos en la cova de Iría, en Fátima, Portugal. El año 1917, el 13 de mayo, viene la Santísima Virgen María y se aparece por primera vez. Y luego se va a aparecer en 6 distintos momentos, cada 13 de cada mes. Uno de los meses no puede aparecerse el 13, pero se va apareciendo y va dando unos mensajes. En este libro, el libro He aquí la esclava del Señor, que es un libro que escribimos en el movimiento, He aquí la esclava del Señor, es un libro sencillo que recoge todas estas apariciones de la Virgen María, que recoge todos los argumentos bíblicos, la apologética mariana, que recoge poemas y oraciones bellísimas a Nuestra Señora, más o menos todo lo que un católico promedio necesita saber para conocer a Nuestra Señora y sobre todo enamorarse de ella. En uno de los capítulos, precisamente al final, se habla de las apariciones marianas y se dedica una gran parte al tema de la aparición de la Virgen de Fátima. ¿Por qué? Porque yo quiero que en este mensaje de la Virgen de Fátima entendamos todos los mensajes o el resumen de todos los mensajes que la Virgen Santísima tiene para la humanidad. En la primera aparición, vamos a ver en sus respectivas apariciones la Virgen qué nos viene a decir y vamos a hablar un poquito de cada cosa. La Virgen le dice a los pastorcitos que el Señor quiere que ellos hagan súplica constante por la conversión de los pecadores.
Entonces acá hay un primer signo y una primera señal que acompaña todas las apariciones marianas: la búsqueda de la conversión de los pecadores. Siempre toda auténtica aparición mariana debe buscar o termina buscando y termina como en fruto real, fruto maduro, buscando la conversión de las personas. Y efectivamente hay millones de conversiones gracias a estas apariciones. Pero también acá mismo, en esta primera aparición, la Santísima Virgen María les dice: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y la Virgen Santísima habla acá del Santo Rosario. En prácticamente todas sus apariciones la Virgen María habla del rosario. Por eso les anticipo la práctica de esta lección: es empezar a rezar el rosario diariamente. Diariamente. Es un arma poderosísima que nos ha dado el cielo y no podemos despreciarla. En la segunda aparición, dice la Virgen por primera vez que Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. A quienes la abracen, prometo la salvación y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Óyeme bien, esta es la consagración. La consagración no es otra cosa que la verdadera devoción al Inmaculado Corazón de María. Así la llamó San Luis de Montfort. Su libro es el Tratado de la Verdadera Devoción o el Tratado de la Consagración. Lo mismo es ser verdaderamente devoto de la Virgen María que ser consagrado a la Virgen María. Y miren lo que dice la Virgen María, es bellísimo. Tú y yo que nos queremos consagrar, dice que ella promete nuestra salvación. Obviamente, esto no es una cosa mágica, no es que yo me consagre y ya puedo hacer lo que me dé la gana y me salvo. No. Promete la salvación a aquellos que se esfuercen por permanecer fieles. Y dice que estas almas de los que se consagren serán queridas por Dios y puestas como flores para adornar su trono. ¿Te imaginas tú al lado del trono de Dios? Significa que de alguna manera vamos a estar cerca del trono de Dios si nos esforzamos, somos fieles, amamos al Señor y dejamos que la gracia nos transforme. En la tercera aparición, la Virgen María vuelve a hablar del rosario. Dice que pide que continúe rezando el rosario todos los días en honor a Nuestra Señora del Rosario, con el fin de obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella puede conseguirlo. La Santísima Virgen María puede, por don de Dios, actuar sobre las circunstancias de la humanidad. En ese entonces la guerra. También tenemos guerras hoy. Tenemos enfermedades, tenemos pandemias, tenemos dificultades. La Santísima Virgen María nos dice: el rosario. Reza el rosario todos los días, insiste la Virgen Santísima, el rosario, poderosísima arma. Y después dice, acá en esta tercera aparición habla también de la necesidad de la reparación. Dice: sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces y especialmente cuando hagáis un sacrificio: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Qué hermosura esto. Estamos en la tercera aparición. Es tal vez el mensaje más largo de todas las apariciones de la Virgen en Fátima. Y acá la Virgen nos enseña a reparar. Así de fácil, elevar nuestro corazón y decirle: Jesús, yo te entrego este pequeño sacrificio, te entrego este calor, te entrego este dolor de cabeza, te entrego esto y aquello en reparación de mis pecados, de los pecados del mundo entero, por todos los ultrajes que se cometen contra la Divina Eucaristía. Así de fácil es reparar. Ofrecer una pequeña incomodidad, ofrecer una gripe, ofrecer cualquier cosa por amor a Dios, ya repara. Y también, después de la Virgen mostrarle el infierno a los pastorcitos de Fátima, les dice: para salvar a las almas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Otra vez, ¿por qué estás preparándote para la consagración? Porque Dios quiere que tú te consagres al Inmaculado Corazón de María. Ni siquiera ella dice: quiero que todo el mundo se consagre. No. Dios quiere que tú te consagres a su Inmaculado Corazón. O sea, Dios quiere que estés en brazos de María porque María te va a llevar a Él. Y en medio de todos los momentos difíciles que estamos viviendo, en medio de las desesperanzas que a veces nos atacan, es lindo encontrar estas palabras de la Virgen María en esta misma tercera aparición. Dice: pero al final mi corazón inmaculado triunfará. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Estas son palabras que nos llenan de confianza. Nos llenan de confianza porque la Virgen está diciendo: oye, ¿por qué te angustias? ¿Por qué te angustias? Dios es el Señor de la historia. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. El triunfo del Inmaculado Corazón coincide con el triunfo del Sagrado Corazón y la implantación del reino de Dios en la tierra.
O sea que todo saldrá bien. Esperanza, esperanza. En la cuarta aparición hay un detalle muy lindo donde la Virgen le dice a los pastorcitos que hagan caridad. Entonces la gente empezaba a dejar dinero a los pastorcitos y le preguntan a ellos, ¿qué quiere, madre, qué quieres que hagamos con este dinero? Y dice la Virgen, hagan 2 bolsas, una para ti y Jacinta, para llevarlas con 2 jóvenes más vestidas de blanco y otra que la lleve Francisco con 3 niños. El dinero de las bolsas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y lo que sobra es para ayudar a una capilla que se debe hacer. Entonces miren eso tan lindo. Está hablando Nuestra Señora de la necesidad de la caridad, Ayudar a los necesitados, pero también ayudar a las obras de evangelización. Cuando hablábamos de la caridad decíamos, muchachos, el más alto nivel de caridad de la evangelización. Entonces, la Virgen Santísima está diciendo acá, oiga, hay que ayudar, hay que difundir la evangelización, hay que hacer esfuerzos para que mucha gente llegue al cielo, para que mucha gente se consagre, para que mucha gente logre entender el tesoro de la consagración y el tesoro, digamos, de seguir al Señor. Y acá mismo dice unas palabras tremendas a la Virgen María. Dice, rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. El Papa Pío XII, cuando leyó estas palabras de la Virgen Santísima en la aparición de Fátima, dijo, misterio tremendo, que la salvación de muchas almas dependa de las oraciones y sacrificios que se hagan por los pecadores. Señores, ustedes muchas veces me escriben y me dicen, Wilson, la conversión de tal persona, Wilson por este hijo, Wilson por este esposo, Wilson por este familiar, Wilson. La Virgen nos ha dicho cuál es el camino. Oración y mortificación, oración y ayuno, oración y penitencia. Santo Rosario todos los días. Ya es tiempo de que dejemos de hacer el rosario de una manera tan intermitente. Todos los días. Y penitencia. Y esto es un verdadero, digamos, secreto de la conversión de las almas. Es un secreto. Y la Virgen María hoy nos lo dice. Finalmente, en la quinta aparición, la Virgen vuelve a decir, continuad rezando el rosario. Y precisamente fue a través del rosario que se acabó la guerra. Y vuelve a decir la Virgen María la necesidad del sacrificio. En la sexta aparición ya ocurrirá el milagro del sol. 70.000 personas ven que en medio de una lluvia torrencial el sol comienza a danzar, viene sobre ellos y de repente todo está perfectamente seco. Esto lo registran medios de comunicación, esto lo registran los ateos, esto lo registran los masones. En todo el mundo se sabe este suceso impresionante. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que nuestra Madre Santísima viene a decirnos, básicamente, preparemos el reino del Sagrado Corazón, que es el mismo triunfo de su Inmaculado Corazón. Wilson, significa que va a venir el Señor ya. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero hay que estar preparados en todo momento. Hay que estar preparados ya para la venida de nuestro Señor. Porque si no te toca a ti y si no me toca a mí, su venida gloriosa, la que decimos en el credo, creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Si no nos toca verlo físicamente, entonces lo que sí nos tocará con seguridad es encontrarnos con Él el día de nuestra muerte. Por eso, hagamos caso a Nuestra Señora. Cuando hablamos de la revelación, así generalmente nos referimos al depósito de la fe que Jesucristo, que Dios ha ido descubriendo en toda la historia de la salvación y que ha culminado en Jesucristo. Una revelación que comenzó pues, con la elección del pueblo de Israel, ¿no? Con ese Abraham, padre en la fe, que comenzó un camino en el que Dios se fue mostrando poco a poco, un camino que apuntaba hacia una plenitud, que era la llegada del enviado de Dios, del Mesías a nosotros. Toda la revelación del Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Él es el culmen de la revelación. Y esa revelación concluye, la expresión, la explicitación de esa revelación concluye con la muerte del último de los apóstoles. Y por lo tanto el libro del Apocalipsis es el último libro de la revelación. Y termina diciendo, Maránata, ven Señor Jesús. Esa es la revelación pública. Se distingue de la revelación privada. Y es que
aunque la revelación ya había llegado a su culminación, dice San Juan de la Cruz, que Dios pronunció una palabra y luego se quedó mudo. Es una expresión de San Juan de la Cruz como diciendo, mira, después de que Dios ha hablado en Jesucristo, ya no estés esperando a que te diga cosas que anteriormente no te dijo. Si te lo ha dicho todo ya, en Jesucristo te lo ha dicho todo. El que uno esté pretendiendo oír, escuchar cosas que Jesucristo no me dijo porque me quedo insatisfecho con lo que me dijo el Evangelio, mal asunto. Dios ha pronunciado una palabra y se quedó mudo. ¿Y qué palabra es esa? Pues el Verbo, Jesucristo. Eso es verdad, ¿eh? Por eso la revelación pública para nosotros no es un capítulo más, no, es la totalidad. Pero es cierto que en esa dinámica de la encomienda de aquí tienes a tu hijo, la madre, en el estilo que tiene ella, está continuamente preocupada por nosotros y está continuamente preocupada de que recibamos esa revelación que ha sido entregada al mundo en Jesucristo, está preocupada por ello. Entonces, lo que se llama las revelaciones privadas, no la revelación pública, sino las revelaciones privadas, pues es la acción pedagógica de la Virgen María, que en momentos claves, en momentos de gran necesidad, en momentos de crisis, pues interviene, se acerca a nosotros y tiene determinadas apariciones o determinados momentos en los que María se muestra a personas elegidas para recordar al mundo lo que es la revelación pública. No para decir cosas distintas a la revelación pública, sino para recordarlas, para refrescarlas, ¿no? La Iglesia discierne y puede aprobar, ¿no? Puede aprobar, pues, como convenientes, como adecuadas, como una pedagogía para explicar, comprender mejor, para refrescar la memoria de lo que dijo la revelación pública, determinados mensajes, pues, de la Virgen María en las revelaciones privadas, o incluso también de Jesucristo, ¿no? Como es el caso de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María. La Iglesia se compromete no tanto ya con el hecho de las apariciones, sino con el hecho de los mensajes que se han transmitido en esas revelaciones privadas, pues como que son acordes con la revelación pública. Eso se llama las revelaciones privadas, caso de Fátima, por ejemplo, ¿no? Pero existe también un tercer concepto de revelación pública, revelación privada, y también hay otra forma de utilizar el término revelación, un poco, digamos, analógicamente, que es el de revelación interior. Sí, también dice San Pablo, el Señor quiso revelar en mí su misterio, ¿no? Y es verdad que en momentos determinados de conversión solemos tener también una experiencia de un conocimiento interno, lo que dice San Ignacio, ¿no? Como una revelación interior de algo que lo sabíamos en otro nivel, pero Dios nos lo ha como dado a conocer interiormente. Y este ha sido un don especialmente entregado a María, en esa encomienda. El don de asistir a las conversiones de muchas almas que en un momento determinado han tenido un encuentro con Dios en el que María ha asistido a ese encuentro, ha sido como la que ha asistido a un parto, para que la luz de Jesús se revele, la luz de la fe se revele en muchas almas que vivían a oscuras, ¿no? Toda conversión es una especie de parto, y a veces un parto doloroso, al mismo tiempo que gozoso, pero también doloroso. Y María tuvo un parto virginal cuando Jesús vino al mundo. Tuvo un parto doloroso cuando su hijo, pues, entregó en la cruz su vida por el mundo. Y tiene también un parto gozoso, doloroso con nosotros para dar a luz nuestra conversión. Por lo tanto, de la revelación pública, María es la primera receptora de esa revelación pública. Y a partir de ahí, ella, puntualmente, excepcionalmente, ella es protagonista de algunas revelaciones privadas, hemos puesto el caso de Fátima, excepcionalmente, y de una manera mucho más frecuente y continua y ordinaria, ella está
asistiendo en las revelaciones interiores que Dios nos hace para ayudarnos a la conversión. Hablemos de las revelaciones privadas en este momento. Con respecto al discernimiento sobre las revelaciones privadas, hay que decir que tenemos mucha menos noticia de los primeros siglos de la Iglesia que de los últimos momentos. Tenemos mucho menos noticia. Por una parte porque es normal que no tengamos noticia de los siglos VI y VII, porque es muy difícil guardar los testimonios, ¿no? Pero también por un motivo muy claro, y es que fue en el año 1512, en el Quinto Concilio de Letrán, cuando se tomó la decisión de que fuese el Papa el que discerniese la autenticidad de las apariciones o de las revelaciones privadas. Eso fue una decisión que se tomó en el año 1512. Lo cual quiere decir que muchísimas, ¿no?, de las revelaciones privadas anteriormente no tenían también en la Iglesia pues un cauce y una forma de discernimiento. Eso explica también por qué tenemos mucho menos noticia de los primeros siglos. Desde entonces, en los discernimientos que ha hecho la Iglesia sobre revelaciones privadas, ha habido 29 casos de aprobaciones explícitas, o sea, casi 30, 29. Algunos de ellos también sobre casos anteriores al 1512. El primer caso, pues el de la Virgen María en el Pilar, cuando todavía la Virgen María estaba en carne mortal, cuando todavía no había sido asunta a los cielos, tiene una primera, revelación privada nada más y nada menos que a uno de los apóstoles, a Santiago en Zaragoza. Sería, un caso de bilocación, sería un caso de bilocación, propiamente más que de un caso de aparición de la Virgen María. Está también el caso de Santo Domingo de Guzmán y la Virgen del Rosario, y de San Simón Stock y la Virgen del Carmen. En el año 1531, la de Guadalupe, 1830 la Milagrosa, 1846 la Salet, 1858 Lourdes, pero hay que decir que más de la mitad de esas revelaciones privadas aprobadas son del siglo XX, son de hace un siglo, ¿no? Lo cual también da a entender que esa encomienda que el Señor ha dado a María ha alcanzado especialmente su cénite en los últimos tiempos. Puede tener la explicación, el hecho de que se concentre en la mayoría en el último siglo, también la explicación de que en los primeros siglos no estaba eso, ni es tan fácil que exista noticia de lo que ocurría en otros lugares, ni además estaba encauzada la manera de discernirlo. Pero también yo creo que hay motivos, ¿no?, para sospechar, para suponer que María va interviniendo de una manera más incisiva en la medida en que los hijos lo necesitan, en la medida en que la secularización y el olvido de Dios se hace más patente, ¿no?, en nuestro mundo. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos conceda la gracia de tenerla siempre cerca a nosotros. Óyeme bien, en toda misa está ella, también al lado de su Hijo adorándolo. Y en algunas apariciones ella ha dicho, incluso estoy en la Eucaristía, más real que en muchas apariciones, porque allí donde está Jesús está siempre ella. Vamos a decirle que no se aleje de nosotros, que nos acompañe siempre. Madre, no te alejes, de mí no te apartes, ven a mi lado a todas partes, y solo nunca me dejes. Madre, no te alejes, de mí no te apartes, ven a mi lado a todas partes, y solo nunca me dejes. Rezando el rosario en mi habitación, recuerdo el día de mi consagración, cuando arrodillado frente al sagrario me entregaba a ti, mamá. Yo te di mi vida, alma y corazón, caminando siempre con tu bendición. Es por eso que ahora mismo quiero decirte, contigo hasta el final.
ante las tentaciones, yo clamo a María contra el mundo y la carne. Yo clamo a María para renunciar a Satanás. Yo clamo a María. Sin ti no puedo vivir. Sin ti todo está oscuro. Sin ti no puedo seguir. El mundo me atrapa si tú no estás aquí. Ella está aquí. Ella está aquí contigo. Ella te acompaña, ella nunca se aleja. Ella te ha invitado a hacer esta consagración. Tú y yo simplemente dejémonos cargar por ella. Quedémonos en sus brazos, que ella se encarga de todo. Práctica. Vamos a empezar a rezar el rosario todos los días. Por lo menos durante esta semana vamos a hacer un esfuerzo. Y vamos a orar en familia el rosario todos los días. Wilson, me cuesta mucha dificultad. Bueno, la primera gracia que vamos a pedir es la gracia de rezar el rosario. Cuando ofrezcas el rosario, di, concede mi madre la gracia de rezar el Santo Rosario. Y esa gracia la recibirás. Así que ánimo, no se den por vencidos, que esto apenas comienza. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.